Ahora, señorías, y muy sobrepasada ya la hora, sustanciamos la hora que estaba tomada como acuerdo por parte de la Junta de Portavoces para sustanciar las preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno. Están todas incluidas en el quinto punto del orden del día. Estas iniciativas, señorías, recordar que no han sufrido ningún cambio en la modificación del reglamento. La primera de ellas es la pregunta número 225, formulada por el señor Casco Ruiz, que desde su escaño tiene la palabra. Señor presidente, no voy a abusar del consejero que ya ha intervenido y, por lo tanto, ha manifestado su opinión sobre los laboratorios clínicos de Extremadura y retiro la pregunta. Muchas gracias, señoría. Por tanto, la pregunta número 225 queda retirada por el autor de la misma. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 226, por el señor Bernal Carrión, que tiene la palabra. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro del pasado mes de agosto de 2013? Muchas gracias, señor Bernal. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta. Bien, señorías, la evolución del paro registrado en el mes de agosto ha sido muy similar a lo que la serie histórica nos revela para este mes. Usted sabe que el mes de agosto tiene un comportamiento tradicionalmente negativo en la evolución del paro registrado y, por lo tanto, si sube el desempleo, la valoración de este Gobierno siempre va a ser negativa. No obstante, en agosto se produce un hecho diferencial que hay que reconocer no solo porque era previsible y se anunció, sino porque es un hecho absolutamente objetivo, y es la evolución o la incidencia que la evolución del paro registrado ha tenido la renta básica y la distorsión que los registros de demanda han provocado como consecuencia de la renta básica. Sin el efecto llamada de la renta básica, los datos del mes de agosto habrían sido notablemente mejores, señoría. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bernal, tiene de nuevo la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señora consejera. Y después algunos nos acusan de hacer predicciones sin fundamentos. Mire, señora consejera, evidentemente los datos del mes de agosto son malos, muy malos. Se cojan por donde se cojan y se miren por donde se miren. Son malos porque sube el paro, 2000 y pico de personas. Son malos porque afecta a todo el mundo, no ha quedado nadie a salvo. Cáceres, Badajoz, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, por cierto, más a los jóvenes que a los mayores. 1 de cada 2 nuevos parados en agosto son jóvenes, esos que ustedes dicen que están protegiendo. Personas cualificadas, personas no cualificadas. Por cierto, también a las personas cualificadas les toca el peor dato de este mes de agosto, 1 de cada 3 nuevos parados universitarios en Extremadura. No sé si seguirá usted defendiendo aquello de que la culpa del paro la tiene la falta de cualificación de la mano de obra regional. Y en todo caso, señora vicepresidenta, por favor, no haga ese tipo de ejercicio. Es decir, la culpa del paro lo tiene un efecto llamada de la renta básica. Mire usted, no. Yo afirmo que no. La culpa del paro del mes de agosto la tienen esos 2000 y pico de trabajadores que, estando trabajando, han perdido su puesto de trabajo y se han encaminado a las oficinas del SESPE para apuntarse al paro. Porque, en todo caso, señora vicepresidenta, si fueran personas que han ido a apuntarse para tener derecho a la renta básica, ¿verdad que en todo caso serían personas desempleadas? ¿Verdad que en todo caso serían parados? ¿Qué me quiere usted decir? ¿Que hay bastantes más parados en Extremadura, que ustedes por aburrimiento los quitan ya de las listas del paro, los echan a casa, y que cuando tienen algún tipo de atractivo o incentivo, que no sea ya solo el buscar empleo, porque saben que ustedes no se lo van a buscar, entonces es cuando acuden? Serían parados en todo caso, señora vicepresidenta. Mire, el dato, le vuelvo a repetir, malo por todo lo que le he dicho, malo porque refleja, el dato de empleo, de desempleo del mes de agosto, refleja la degradación del mercado laboral en Extremadura. ¿Sabe usted que 3 de cada 4 contratos que se han hecho en Extremadura en el mes de agosto son de muy baja, muy ínfima cualificación en esta región? ¿Sabe usted que el 1,8% de los contratos, solo el 1,8%, son contratos indefinidos? El dato del mes de agosto refleja también la degradación
de la protección al desempleo. 60.000 parados sin protección, señora teniente. La caída de la protección al desempleo, de la prestación, en tan solo un mes ha caído un 2% el valor de lo que cobran los parados en Extremadura. Y culpable de esto, señora teniente, con esto termino, nada más que hay uno: ustedes y solo ustedes. Les ofrecimos en abril negociar con ustedes algo para atemperar lo que ha empezado en el mes de agosto y que viene en los próximos meses. Ustedes se negaron y en estos momentos ustedes tendrán que dar explicaciones a los trabajadores y trabajadoras de esta región. Muchas gracias, señor Bernal. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. Señoría, el hecho diferencial que he relatado antes con relación a la renta básica en el efecto de la evolución del dato de desempleo en agosto no es una excusa, es un hecho objetivo. Usted puede valorarlo como quiera, pero son datos absolutamente objetivos. Y solo se explican con que usted se hubiera leído la inscripción de demanda, porque han sido datos que se han hecho públicos, son datos del Observatorio y del SESPE. Y para que no quede ninguna duda, le recuerdo: el pasado mes de agosto, coincidiendo con la apertura del plazo de la renta básica, se han producido 15.328 altas de demandantes de empleo, cuando la media, y me remonto solo a los últimos 4 años que han sido los que han tenido incidencia a la crisis económica en el empleo, la media en los últimos 4 años está en torno a 1.300, 14.328 frente a 1.300 de media. Es evidente, es obvio y es claro que con estos datos se demuestra que las altas motivadas por la necesidad de cumplir los requisitos de la renta básica, todos los miembros de la unidad familiar tenían que estar inscritos en las listas de desempleo. Y claro que el que está en las listas de desempleo, los que se han apuntado están desempleados, pero el dato revelador es que el SESPE lo que recoge es el desempleado que está buscando empleo, señorías, y eso lo sabe usted. No distorsione usted ese elemento porque es sustancial y estamos valorando los datos de paro registrado, no datos EPA. Por lo tanto, tiene que ser usted, en ese sentido, serio a la hora de valorar el dato de paro registrado. Y hay otro dato más que incide en este hecho: la contratación y la afiliación, donde se ha producido un comportamiento sustancialmente mejor que la media nacional. La afiliación baja 357, lo que significa que 4 de cada 5 nuevos parados no ha perdido el empleo, señoría. No se ha apuntado al SESPE por otras razones. Lo demuestra también este hecho, no solo la evolución. Y no obstante, decirle que en el mes de agosto, a pesar de esta distorsión, desde enero hasta agosto, el paro ha bajado en Extremadura en 7.764 personas, el mejor dato desde 2003. Y no olvide que los últimos estudios e informes publicados, entre ellos el de Manpower, sitúa a Extremadura en el grupo de las 3 comunidades autónomas con mejor evolución en la proyección de empleo y con mejores perspectivas para el último trimestre del año. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la siguiente pregunta es la número 227, formulada por el señor Gómez Yuste, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, desde el Gobierno del señor Monago se llevó a cabo una caza de brujas con todos los inspectores accidentales. Todos a la calle. El sainete de los cesantes. La consejera de Educación, o el consejero en la sombra, no sabemos, posteriormente realizó una convocatoria que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula. De tal forma que estamos a principio de curso con un servicio de inspección roto, deshecho y nada operativo. La pregunta es, ¿esto a quién perjudica, además de los propios afectados? A la enseñanza pública y a la concertada también. Al menos la privada tiene a la patronal. Pero ¿quién mira por la enseñanza pública? ¿Quién está hoja visor para que funcione la enseñanza pública? ¿Quién es el garante de que se cumpla la ley? La inspección educativa, la misma que ustedes se han cargado de un plumazo. ¿A qué viene ese ataque a la enseñanza? ¿Por qué no cumplen de una vez por todas la sentencia indemnizando, reconociendo los servicios y restituyendo a estos inspectores en sus puestos de trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Yuste. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad usted no ha hecho una pregunta, ha hecho aquí un speech, un alegato de una serie de acusaciones. Y la pregunta en realidad era ¿cuándo íbamos a cumplir la sentencia? Pues, señoría, la sentencia la Consejería de Educación y Cultura la está cumpliendo.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Gómez Yuste, tiene la palabra de nuevo. Gracias, señor presidente. Señora consejera, estamos hablando de una sentencia firme y no recurrible, y van para 6 meses de incumplimiento. El curso escolar ha comenzado y la inspección sigue bajo mínimo. No pueden realizar sus funciones y no pueden atender a todos los centros educativos. Es imposible, pero eso a ustedes les da igual. La única obsesión del Gobierno del señor Monago es no cumplir esta sentencia, resistirse con uñas y dientes. Las sentencias están para no cumplirlas, eso es lo que ustedes piensan. Está claro que la Junta de Extremadura no tiene ninguna intención de indemnizar y reconocer los servicios de estos profesionales. Y para eso van a utilizar un subterfugio, convocar oposiciones. Cuando la sentencia no obliga necesariamente a convocar oposiciones. La sentencia dice que estos señores deberían permanecer en su puesto de trabajo hasta que sus plazas fuesen ocupadas por concurso o oposición. Pero los echaron, todos a la calle. Y ahora, con unos pocos inspectores, menos de la mitad, quieren atender a toda Extremadura, cuando se necesita todo el servicio de inspección educativa al completo en sus puestos de trabajo. Pero claro, eso ustedes no lo entienden, y a las pruebas me remito. El caso es que nos encontramos en un nuevo curso y los inspectores que ustedes nombraron se han ido. No les han renovado por miedo a prevaricar, pero sobre todo, con este acto de no renovar, ya dan ustedes por cumplida la sentencia, y además lo publicitan en el DOE de ayer. Sentencia cumplida. Señora consejera, triquiñuelas y argucias, todo para no cumplir una sentencia que es firme, que les obliga a indemnizar, reconocer los servicios y reponer en su puesto de trabajo a estos inspectores hasta que sus plazas sean ocupadas por concurso o oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Yuste. Señora consejera, tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Gómez Yuste, usted comete un error de base, vamos, un error de bulto, que se diría. Y el error es el siguiente. Triquiñuela, la que hicieron ustedes el 29 de junio, dejando solo resuelto el nombramiento de los inspectores accidentales, un gobierno en funciones, recuerdo, no se preocuparon de dejarme 14 millones para nóminas de seguridad social. Eso no, me dejaron eso sin resolver, pero los inspectores accidentales nombraditos hasta 2012. Fíjese qué responsabilidad. Y la sentencia no dictamina lo que usted dice. Que yo sepa, usted no es jurista, la sentencia lo dice muy claro, que la Administración debe convocar oposiciones, porque el proceso lo que no admite es el proceso, ni el que nosotros hemos realizado, ni el que llevaban ustedes realizando durante muchos decenios. Y le digo más, la sentencia lo que hace es declarar nula precisamente esa resolución. Y le digo por qué hicimos esa resolución, porque teníamos el problema de la oferta pública de empleo, porque no queríamos convocar oposiciones con la espada de Damocles de que nos las pudieran recurrir, porque queríamos abrir la convocatoria, no convertir los accidentales en algo permanente durante unos decenios sine die. Accidental, su propio nombre lo indica. Y les recuerdo que nosotros queríamos abrir eso. Y lo que estamos haciendo en un momento difícil y con una restricción de oferta pública de empleo, ustedes no la tenían. ¿Y por qué no han convocado las oposiciones de inspectores desde 2002, que llevan sin convocarlas, cuando no han tenido restricciones de empleo? Eso vamos, me parece que triquiñuela es esa. Por tanto, nosotros estamos cumpliendo eso respetuosamente. Por eso hemos ampliado la oferta pública de empleo, por eso ha pasado por Consejo de Gobierno y por eso se van a convocar oposiciones, para dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y a todos los docentes, para que unos puestos accidentales no se convirtieran en entrar por la puerta de atrás en un cuerpo efectivamente de prestigio y de necesidad en el sistema educativo. Y por eso queremos elegir a los mejores, a los inspectores, no a los accidentales, ni a unos inspectores que no pasaron en su momento nada más que una criba que ustedes determinaron y que la sentencia, insisto, y léasela bien, dice que no era válida. Por tanto, las oposiciones sí, 17 nuevas plazas de inspectores para los mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, la siguiente pregunta es la número 228, formulada por la señora Ruiz de Gaunas, que tiene la palabra. Educación zanja el conflicto de las URDE con la admisión de los alumnos. Este es uno de los titulares que aparecieron hace 2 días en la prensa regional, refiriéndose al conflicto que su consejería creó de manera gratuita en la residencia Gregorio Marañón de Camino Morisco, al denegar 60 becas de residencia escolar al alumnado de la zona de las Urdes y Trasierra. Y digo de manera gratuita porque después de preocupar a las familias y de mantenerlas en total incertidumbre durante varios días, angustiados y preocupados por el inminente inicio del curso escolar,
Sin saber qué iban a hacer con sus hijos, ustedes reculan y dan marcha atrás. No debemos olvidar que esta rectificación de su consejería se ha producido gracias a las movilizaciones de las AMPAs, de los pueblos afectados, los trabajadores del centro, la comunidad educativa, los alcaldes de la zona de las Urdes y el Partido Socialista de Extremadura. Esta movilización es lo que les ha hecho dar marcha atrás. Una vez más, estos hechos ponen en evidencia la falta de seriedad y de criterio de su consejería, pero no debemos olvidar que el objetivo encubierto es cerrar esa residencia escolar, como ya han hecho con la de Plasencia. Por lo tanto, señora consejera, le pregunto cuáles son los planes de la Junta de Extremadura para la residencia Gregorio Marañón de Camino de Morisco. Muchas gracias, señora Ruiz de Gauna. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Ruiz de Gauna, los planes son continuar con el servicio complementario. Aquí, si alguien manipula, intoxica e intenta sembrar dudas en los alumnos, jugando con los alumnos, algo que, como he dicho en mi intervención en la comparecencia, me parece muy poco serio. Ha sido el Partido Socialista movilizando de manera gratuita, porque nosotros lo único que hacíamos era cumplir un decreto y una ley, la suya de 2008. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Fernández, silencio, señoría. Señora Ruiz de Gauna, tiene la palabra. Señora consejera, qué fácil es culpar a los demás de que ponemos palos en la rueda y que creamos alarma social. La alarma social la crean ustedes con las decisiones que toman. Y además le voy a decir una cosa, el Partido Socialista va a estar donde esté la gente que pida más transparencia, más democracia y más calidad de los servicios públicos. Y, señora consejera, usted dice que se basaron en un decreto del año 2008. Silencio, señoría. Vale, ¿y qué ocurrieron los 2 años anteriores? Ustedes incumplieron entonces el decreto. Y ahora resulta que el único pueblo que cambia de circunstancias con respecto al año anterior es Muelas de Granadilla. Los demás pueblos siguen con las mismas circunstancias. Y, sin embargo, ustedes sí les concedieron las becas. La residencia de Camino Morisco es un centro donde se desarrolla un proyecto educativo completo y de calidad, y constituye un recurso de apoyo socioeconómico a familias desfavorecidas. El alumnado asiste a talleres, programas de ayuda al estudio, actividades deportivas, porque son recursos educativos que no cuentan en sus pequeños municipios. Además, esta residencia escolar favorece la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que esta zona es eminentemente agrícola, por lo que muchos niños y niñas no pueden ser atendidos por sus familias durante ciertos periodos de tiempo. Por lo tanto, la decisión que ustedes tomaron muestra un total desconocimiento de esta zona del norte de Extremadura. Esto es un nuevo ataque del Partido Popular extremeño y del señor Monago a la educación pública, a una educación en igualdad de condiciones para todos, y sobre todo es un ataque del señor Monago a las pequeñas poblaciones de Extremadura y al mundo rural. Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos una enseñanza pública de calidad y que sea igual para todos los alumnos y alumnas, independientemente del lugar donde vivan. Y para finalizar, quiero felicitar a la comunidad educativa, a las AMPAs, a los cargos públicos del Partido Socialista de Extremadura, a los trabajadores del centro y a todas las personas que se movilizaron y que han conseguido que su consejería rectifique y dé marcha atrás. Gracias, señora Ruiz de Gauna. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señora Ruiz de Gauna, el Gobierno de Extremadura tiene que, por costumbre, cumplir la ley. Yo desconozco cómo se hacía anteriormente, pero lo que pone en un decreto se debe cumplir. Y eso es lo que se ha hecho en esta ocasión. Porque usted sabe que en ese decreto de medidas de apoyo socioeducativo a las familias extremeñas, decreto de un Gobierno socialista, por supuesto, se regulaba el servicio de las residencias. Y el resto no es más que polémica, ficticia, para intentar de alguna manera arrimar el ascua a su sardina. Y para ello no han tenido ningún empacho en confundir, tergiversar la realidad. Nosotros también estamos con los ciudadanos y vamos a ayudar a los ciudadanos en este momento difícil, porque mire usted, en primera instancia la Comisión de Valoración, como se hace todos los años, denegó la plaza de la residencia cumpliendo esa normativa. Y también esos alumnos no cumplían ese requisito. Por tanto, principalmente tenían una plaza de transporte escolar, por tanto era incompatible con el disfrute de la residencia. En cualquier caso, y como lleva esta consejería explicando, parece ser que clamamos en el desierto, porque ustedes siguen R que R, insisto, intoxicando e intentando tergiversar.
Como lleva explicando toda la semana la Consejería a todas las comunidades, estos alumnos se podían acoger a un caso de excepcionalidad que contempla el decreto, como se han acogido otros años otros alumnos que usted acaba de anunciar. El pasado lunes, la delegada provincial de Educación de Cáceres y los técnicos de la Consejería se reunieron con los miembros de la AMPA, del centro educativo, con alcaldes de la zona, para explicarles este mecanismo tan sencillo, que ustedes no han explicado, no han querido explicar o han confundido, y por eso han organizado toda esa movida con foto incluida. En ningún momento se ha dado marcha atrás a ninguna decisión, solamente se ha explicado a los padres y a las madres las vías legales que tenían para solicitar la residencia si estimaban esta necesidad. En definitiva, en esa reunión se aclaró y se desintoxicó a toda la opinión pública que habían recibido por su parte. La Consejería de Educación y Cultura no ha dado marcha atrás. La Consejería de Educación y Cultura nunca ha tenido encima de la mesa el cierre de ninguna residencia. Eso es mentira categórica. La Consejería de Educación y Cultura apoya de manera firme y decidida la escuela rural. No se ha cerrado ningún centro rural agrupado que en otras comunidades gobernadas por usted han corrido serio peligro. Y también estamos haciendo una apuesta firme y decidida por la escuela del mundo rural. Por tanto, nosotros también defendemos la equidad educativa, señora Ruiz de Gauna. Lo que no defendemos es la demagogia y el intoxicar a la población. Afortunadamente, la gente ya no se deja embaucar con cantos de sirenas, como decía el señor Casco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. La siguiente pregunta, señorías, es la número 229, formulada por el señor Macías Martín, que tiene la palabra. ¿Cuáles son los motivos por los que la Junta de Extremadura ha decidido privatizar las estaciones de inspección técnica de vehículos? Muchas gracias, señoría. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Silencio, señorías. Silencio. Gracias, señor consejero. Señor presidente. Señor Macías, como nos tiene acostumbrados, falsedad, demagogia y manipulación hasta en la formulación de la pregunta. Silencio, señorías. Señoría, el Gobierno de Extremadura no va a privatizar el actual servicio de ITV, lo va a ampliar y mejorar. Y lo va a ampliar y mejorar mediante la fórmula de la concesión administrativa. Señora Godoy, silencio, señoría. ¿Me dejan, los señores diputados? Señoría, silencio. Y lo va a ampliar y mejorar mediante la fórmula de la concesión administrativa, haciéndolo más eficiente, instalándolo en las comarcas que tras 28 años de socialismo no cuentan con este servicio, y así se garantizará un ahorro en tiempo y combustible para los ciudadanos de esta zona, que ahora tienen que desplazarse grandes distancias para pasar la inspección técnica obligatoria. Además, con las nuevas 8 estaciones previstas, se crearán unos 100 puestos de trabajo directos, numerosos indirectos derivados también de la inversión de más de 15 millones de euros de capital privado que se movilizará para la construcción de estas nuevas infraestructuras. Así que consideramos que estos son buenas noticias para los extremeños, por mucho que ustedes, con su cerrazón ideológica ultraconservadora, se nieguen o lo intenten negar cada vez que hablan de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Macías, tiene la palabra de nuevo. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ni una sola razón, ni un solo argumento de señor Morales, silencio. De por qué la Junta de Extremadura ha decidido privatizar la gestión de las estaciones de ITV en nuestra comunidad autónoma. Ni una sola. Descalificación, valoración y mirada atrás, pero nada más. La realidad es la siguiente, señor consejero. Ustedes han sacado para conceder gestión privada 10 estaciones de ITV en la comunidad autónoma. De ellas, 8 nuevas y 2 que ya existían funcionando y que eran públicas. ¿Cuáles son los motivos? Primero, las ITV que están gestionadas públicamente en la comunidad autónoma dan un servicio de calidad, están protegiendo al medio ambiente perfectamente y de seguridad. Y además a un precio barato, el más barato de todas las comunidades autónomas. Nos parece fenomenal, señor consejero,
que se construyan 8 nuevas ITV. Fenomenal. Y además ha ido usted variando el valor del coste de la construcción. Primero dijo 100 millones, 10 y hoy nos confirma 15. Eso no es dinero para los presupuestos de la comunidad autónoma. 15 millones de euros. Bueno, a usted le parece una barbaridad, pero yo creo que es razonable, y más ahora con el gran bono loto que le ha traído el señor Monago de los 44 millones de euros, ¿no? Que es un fenómeno. Bien, por tanto, van a ustedes a sustituir, señor del Moral... Silencio, señorías, silencio. Empleo estable por empleo precario, que es lo que se está produciendo en las comunidades autónomas en donde funcionan las inspecciones de vehículos privados, porque es muy fácil despedir en base a las inspecciones que se tienen cada año. Segundo, de calidad por menos calidad demostrado. Van a subir los precios. Segundo, van a hacer competir el sistema público con el sistema de gestión privado. Eso no funciona en ninguna comunidad autónoma. Al final, el objetivo no es otro que privatizar, igual que el centro de análisis, el sistema público de inspección que existe en estos momentos. Sin ninguna ventaja, señor consejero, ninguna. Por lo tanto, de lo que ustedes son expertos, y lo están demostrando en todos lados, en todas partes donde gobiernan, es en privatizar lo público, en hacer de lo público pase a privado. El único objetivo que tiene esto es beneficiar, lucrar a un grupo de empresas que vengan a la región a gestionar las estaciones de inspección de la comunidad autónoma. Pero además impidiendo, por como no han sacado concursos, que puedan acceder empresas extremeñas. No hay grupo en Extremadura en estos momentos con la solidez económica suficiente para poder concursar a los 2 bloques que ustedes han sacado. No lo hay y no lo habrá. Y habrá tiempo, señor consejero, de hablar de esto, porque le anunciamos que era una chapuza lo de Eli, que todavía está recolgando y lo que recolgará. Y le anticipo, este será otro más de sus errores que veremos más de una vez en esta Cámara. Muchas gracias, señor Francisco Macías Martín. El tiempo ha concluido. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con que 15 millones de euros no es dinero, señor Macías. Evidentemente se los gastaban ustedes en una tarde en la época anterior, así que 15 millones no es dinero. Y no es dinero, además, y acaba de decir usted esa contradicción permanente en la que vive el señor Macías, que además no hay grupo extremeño que pueda venir a invertirlo para construir esas estaciones en concesión administrativa. A ver si se aclara usted. Mire, como era previsible en su respuesta o en su pregunta o en su intervención, demagogia, mentira e infundios a raudales con el único objetivo de crear miedo a los ciudadanos y, lo que es peor, e incertidumbre, como es su especialidad, porque en eso se ha especializado el señor Macías en esta legislatura, e incertidumbre en las empresas que puedan venir a invertir a nuestra región, porque ven en ella una tierra próspera, seria y fiable en la que invertir el dinero privado. Mire, señoría, y aunque a usted le pese, y yo creo que es lo que más le pesa o lo que más le pesa al Partido Socialista, la realidad es que los ciudadanos de esas comarcas más alejadas, los más perjudicados por ustedes, pues sabe perfectamente que no quisieron atender esa reivindicación histórica en muchas zonas. La realidad es que esos ciudadanos van a ver cómo en poco tiempo, cerca de sus domicilios, se instala una ITV en la que podrán pasar la inspección de su vehículo con mucho menor coste en tiempo y en dinero y, desde luego, en combustible o en desplazamiento. Si el personal que atiende ese servicio es funcionario, laboral, empleado de empresa pública o empleado de empresa privada, ¿cree usted que eso es lo sustancial para esos ciudadanos que tienen que pasar la ITV y que desde Valencia a Alcántara tienen que ir a Cáceres y hacer 100 kilómetros para pasarla? ¿Usted cree que eso es lo sustancial? Nosotros creemos que no. Lo sustancial es un buen servicio a esos ciudadanos que ustedes no fueron capaces de dar, como digo, con esa cerrazón ideológica que impidió que los ciudadanos de las comarcas más alejadas de Extremadura no tuvieran una ITV a pocos kilómetros de su domicilio. Por tanto, señoría. Muchas gracias, señor consejero. El tiempo ha concluido. Gracias, muchas gracias.
La última de las preguntas, señorías, incluidas en el orden del día de esta sesión plenaria, es la número 230, formulada por el señor Escobar Muñoz, que tiene la palabra. Señora consejera, por imperativo ideológico y personal, sin duda, he vivido muchos comienzos de curso. Y le aseguro que muchas veces las preocupaciones que aparecen en los medios no son las que compartimos los que estamos cerca, allí al pie del pupitre. Muchas veces llama la atención un mobiliario escolar, un mobiliario deportivo destrozado tras las vacaciones, una persiana que no funciona, unos cristales rotos, cuando el problema fundamental está en que la dotación de las plantillas se haga a tiempo y que los servicios complementarios funcionen. En buena parte de estas cosas que estoy diciendo usted la ha contestado esta mañana, algunas, pero hay una que me preocupa especialmente y es la posibilidad de asistir a clase. Esa posibilidad es la que se presta a través del transporte escolar, que naturalmente coloca en situación de difícil acceso a muchas zonas rurales de Extremadura y que no coloca a todos los alumnos en situación de igualdad. Unos tienen que levantarse una hora antes, hora y media antes o media hora antes para poder ahí estar en igualdad de otros que tienen el colegio, según el barrio, a unos minutos de su casa. El transporte escolar ha sido uno de esos servicios complementarios que más problemas ha creado a los alumnos extremeños y más quebradores de cabeza también a ustedes. Por eso me gustaría saber qué tipo de medidas o qué prevenciones se han hecho para que dentro de unos días, en secundaria, que se pondrá pronto, y en primaria también, no haya esas filas de alumnos que se quedan esperando, esos grupos de alumnos que tienen que esperar hasta que pasen unos días, para que el transporte, no repita las deficiencias que sufrimos en los años anteriores. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Señoría. Sí, un momento, señora consejera. Dirección al micro, por favor, un poco. Gracias. Señoría, como bien ha dicho usted, en este curso 13-14 todas las cuestiones fundamentales con relación al transporte escolar están solventadas y garantizadas, toda vez que se ha saldado la deuda, se ha aplicado la ley en el concurso y se han establecido las nuevas rutas en función de las demandas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Escobar, tiene la palabra. Ya me temía que usted haría alusión al cumplimiento de la ley. Una ley, la Ley Extremeña de Educación, que se sacó en este Parlamento cuando solo había dos grupos y que, aunque tiene bastantes cosas positivas y que no asumiríamos, una de las cosas que quizá no asumiríamos es que por ley se limite la obligatoriedad de prestación del transporte a los tramos obligatorios. Hoy nadie se conforma con aprender las 4 reglas, como decíamos en tiempo, ir a la escuela, aprender las 4 reglas y luego a trabajar. Nadie nos parece que sea suficiente los tramos obligatorios de la educación. Y creo que el transporte escolar que abarque a la formación profesional y al bachillerato es una necesidad educativa que igualaría a la población escolar de zonas rurales con las de las zonas urbanas. Por mucho que la ley no obligue, si queremos establecer la igualdad de oportunidades entre las dos zonas de población, desde luego es necesario que el transporte escolar recoja a los PCPI, a la formación profesional y a los de bachillerato, a lo que serían los tramos no obligatorios o postobligatorios. Yo no tengo en este momento datos para hacer la cuenta de cuánto costaría o cuánto no costaría, pero desde luego, si es verdad que los próximos presupuestos van a ser expansivos y tenemos un margen de gasto, una de las necesidades que tiene que estar cubierta es que el transporte escolar llegue a todos esos alumnos que bastante tienen ya convivir en zonas aisladas y para llegar al bachillerato va a llegar a la FP, porque nadie quiere quedarse con la ESO. Sabemos que con la ESO solo no se llega casi a ningún sitio, termina convirtiéndose la ESO en un requisito de un papel para presentar determinadas solicitudes, pero los chavales tienen que hacer FP, si es lo que les gusta, bachillerato, si es lo que desean, para acceder a los niveles superiores de educación. Y desde luego, aunque la ley no les obligue, creo que moralmente y desde el punto de vista del principio de igualdad de oportunidades, la Consejería tiene que hacer todo lo necesario para que el servicio llegue a todos esos alumnos que están en esa zona. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, estamos totalmente de acuerdo en que la prestación de un servicio complementario como es el transporte es importante para la equidad, pero mi primera afirmación ha sido saldar la deuda que asumimos en el transporte escolar. Y yo la quiero recordar porque a veces se nos olvidan las cifras y creo que es injusto. Aquí se han tenido que pagar en estos 2 años 2 millones de euros de las liquidaciones de 2010-2011 y de 2011-2012. Le puedo decir las cantidades exactas. Del servicio de acompañantes se han tenido que liquidar una deuda correspondiente nada menos que a los cursos 8-9 y 10-11
de más de 760.000 millones de euros. Estamos hablando de 3 millones de euros. Estamos hablando de una cifra importante que estaba lesionando a las empresas del transporte. Además, usted sabe que los trámites contractuales que ya están cerrados han posibilitado un balón de oxígeno a muchas de esas empresas. El concurso de transporte escolar se convocó el curso pasado por un importe importante de 52.249.000 euros. El coste de ampliarlo a la posobligatoria es un coste importante y este Gobierno contrata lo que puede pagar. No puede hacer brindis al sol, por más que eso sea popular, por más que eso sea equitativo. Y para ello, el Gobierno de Extremadura ha sido enormemente beligerante en política de becas. Lo he dicho en la tribuna en mi comparecencia. Las becas de residencia, las becas de transporte, las becas sociales y todas cuantas ayudas podamos implementar para las familias extremeñas y para el objetivo de esa equidad y calidad educativa. Ahí nos va a encontrar siempre para trabajar y para encontrar soluciones. Pero la solución principal era hacer y poner al día una realidad económica que se iba engordando como una bola de nieve. Hoy por hoy las rutas están garantizadas, hoy por hoy se han admitido todos los procesos de recursos que, como saben, confundieron en buena medida e intoxicaron el inicio del curso escolar pasado. Se han tenido en cuenta todas esas actuaciones por parte de las empresas, unas se han retomado, otras se han concedido, se han creado nuevas rutas, se ha contratado y se ha licitado para 2 cursos hasta 2015 los acompañantes, que como saben son obligatorios, por un importe de casi 6 millones de euros. En suma, estamos hablando de partidas presupuestarias muy importantes, que evidentemente vamos a intentar ampliar esa política de ayuda a la familia para que la educación no sea una barrera, sino todo lo contrario. Pero yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a las familias en nuestra colaboración para ayudar a esos gastos que inherentemente se producen, pero sobre todo también una tranquilidad a las empresas del transporte. Este Gobierno es serio, este Gobierno paga lo que contrata y este Gobierno no hace un brindis al sol por muy rédito inmediato que nos pueda dar con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señorías, el cuarto punto del orden del día y última propuesta que está pendiente de sustanciar en esta sesión plenaria es la propuesta de pronunciamiento ante la Cámara número 72, instando al Gobierno de España a derogar el Real Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y a iniciar un proceso de negociación con todas las partes implicadas, incluidas las comunidades autónomas, para abordar una reforma integral del sector eléctrico, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, cuyo registro de entrada fue el número 12.496. Al igual que en la regulación anterior, señorías, en primer lugar, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos y por dicho grupo parlamentario el señor Escobar Muñoz. Bueno, hay un refrán, estamos a punto de terminar, no voy a consumir todo el tiempo que tengo y espero que las réplicas y las segundas intervenciones tampoco sean demasiado largas. Hay un refrán que dice que lo bueno si es breve dura menos, ¿no? ¿O no? Lo bueno si es breve dos veces bueno. Sí, estoy seguro que don Baltasar Gracián me tiraría las orejas si viera la traducción que he hecho de su... Silencio, señorías, silencio en el hemiciclo, por favor. Silencio, señorías. ¿Puede continuar, señor Escobar? Izquierda Unida quiere que el Real Decreto Ley 9 de 2013, 12 de julio, sea derogado directamente a la papelera. Las razones se han expuesto ya esta mañana, discutiendo en la comparecencia del señor Chávarri, y cuando nosotros presentamos la propuesta de pronunciamiento, no sabíamos que el Gobierno tenía la intención de presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad que, reitero, nosotros en su momento apoyaremos. Yo creo que a pesar de todo, de esa intención de presentar el recurso de inconstitucionalidad, nuestra propuesta no pierde virtualidad, sino que al contrario, agotamos la vía parlamentaria, que es pedir la derogación de ese Real Decreto, y como supongo, y ustedes también suponen, con bastantes visos de certeza, que no va a ser derogado, pasamos a la vía del recurso. Es una secuencia bastante lógica. Vía parlamentaria, vía recurso, una vez que esa se ha superado.
Por eso nosotros creemos que es bueno que la Cámara, espero que por unanimidad, pida la derogación de ese Real Decreto. Porque no tengo, en estos momentos, yo no tengo garantizado que el recurso de inconstitucionalidad sería presentado por unanimidad de esta Cámara. De momento nadie se ha pronunciado sobre el particular. Por eso hacemos esta propuesta que la hacemos tras una mirada atenta a los efectos que en Extremadura, exclusivamente en Extremadura, va a tener ese engendro del señor Soria y compañía, porque estamos seguros que se ha hecho sin consenso y sin diálogo, como le decía esta mañana, sin hablar con los representantes de los ciudadanos, pero tenemos la convicción profunda de que sí ha sido escuchando las voces de los 5 grandes. Ya saben ustedes quiénes son los 5 grandes: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, etcétera. Porque el decreto parece que está hecho por ellos o para ellos. El decreto no resuelve la incertidumbre jurídica que hay sobre el tema de las renovables. Asfixia el sector fotovoltaico extremeño. Bloquea el tema de la biomasa, que sigue como estaba, en el limbo. Garantiza la persistencia del sector nuclear. Se están pensando incluso resucitar a Garoña, ya es, ¿no? La posibilidad de potenciar el sector dependiente de los combustibles fósiles, porque las térmicas están ahí esperando para instalarse. Y este decreto tiene tal cantidad de contradicciones cuando todo el mundo parece apostar por la energía renovable, sostenible, la limitación de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Se penalizan de tal forma las políticas de ahorro, porque al cambiar, ¿quién habrá tenido esa idea? El 50-50 entre la cuota de potencia y el consumo, curiosamente se le ocurre a alguien poner el 70% para la cuota de potencia y el consumo se queda con lo del 30%. Eso va a tener un efecto que, bueno, eso va en contra de las políticas de austeridad y de equidad. Todas las políticas de ahorro energético se las cargan con eso. Entonces, vamos, eso esta mañana lo hemos reconocido. Por lo tanto, bueno, por supuesto se frena y se bloquea la posibilidad del autoconsumo con unos peajes que son absolutamente disuasorios. A ver quién va a tener interés en montar unas placas solares en el tejado de su casa si después tiene que pagar un peaje por 2 metros de cable que va a tener del tejado hasta su casa. Vamos, parece que está hecho adrede, y nosotros estamos convencidos de que solo se pueden reunir tantos despropósitos en 41 páginas densas de BOE. 41 páginas. ¿Cómo es posible que no haya ni una medida que podamos ver positiva desde el punto de vista de los extremeños, de los consumidores o de los defensores de las renovables? Solo es posible si se hace adrede, si se hace a propósito. Porque este decreto no queda ningún cabo suelto ni deja espacios muertos. Está elaborado cuidadosamente para responder a los intereses de los grandes poderes de la eléctrica en España. Por eso esperamos que este Real Decreto, que la Cámara extremeña por unanimidad les diga: tiren esa chapuza a la basura, retiren ese documento, y si no lo hacen, basado en esa opinión mayoritaria del pueblo extremeño a través de la Cámara, pues podamos presentar con una razón más todavía el recurso de inconstitucionalidad. Podría argumentarles cosas que seguramente saben, pero que a lo mejor el resto de los ciudadanos no lo saben. Por ejemplo, Iberdrola tiene unos contratos para comprar gas a Argelia, a Qatar o a Nigeria, pero con unas cantidades estratosféricas, como si fuera a consumir gas durante no sé cuántos años. Y están obligados por esos contratos. Y desde luego es evidente que quien más se está oponiendo al desarrollo auténtico de las renovables son los 5 grandes. Ellos tienen sus propias estrategias, son los propietarios de las grandes hidroeléctricas que ya están amortizadas, de las nucleares que ya están amortizadas, y es cuando garantizan el mayor beneficio. Por lo tanto, vamos a retrasar todo lo posible la entrada en vigor de las renovables. Y está claro que este Real Decreto, el Real Decreto Ley, penaliza muchísimo las renovables, las quedan en el limbo, y a lo mejor como son en el limbo y como son muchos pequeños productores, pues digamos que nunca va a haber la posibilidad de una respuesta grande. Y no están entre los que sientan allí al señor Soria y los que le dicen, o no están ese pequeño sector de la fotovoltaica entre los que después a través de esas puertas giratorias colocan a muchos políticos de todos los bandos, del Partido Popular, del Partido Socialista, el señor González, el señor Aznar, el señor Acebe, hasta 30 políticos de renombre acaban con esas puertas giratorias colocados en los consejos de administración de las grandes eléctricas. A lo mejor es por eso por lo que han hecho este Real Decreto, para darle sitio a esos señores después. Nosotros creemos que es un gesto imprescindible de la comunidad extremeña, del Parlamento extremeño, que pida la derogación y la retirada de ese Real Decreto. Y después, si perdemos esa batalla, volveremos a la vía del recurso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señorías, la sustanciación del debate en las propuestas de pronunciamiento, conforme a la reforma del reglamento, es exactamente la misma que en las propuestas de impulso. Por tanto, en primer lugar, ¿alguno de los grupos desea intervenir en el turno en contra? Si no hay ninguna intervención en el turno en contra, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. ¿El Grupo Parlamentario Mixto hace uso del turno? Sí.
El Grupo Parlamentario Mixto, agrupación de diputados regionalistas del PRESCRES, tiene la palabra desde su escaño, por tiempo de 5 minutos máximo. Gracias, señor presidente. No voy a agotar todo el tiempo porque ya creo que esta mañana hemos sustanciado bien el tema en la comparecencia del señor consejero. Señor Escobar, mi grupo va a apoyar su propuesta porque estoy con usted que esta reforma energética hunda a las empresas y a particulares que se habían fiado en su día de unos gobiernos que le ofrecieron y le garantizaron la inversión. Esta reforma beneficia a las grandes empresas eléctricas, como muy bien ha dicho, y perjudica claramente a Extremadura. Y vuelvo a repetir, como comenté esta mañana en mi intervención, que este grupo no apoyará nunca todo lo que perjudica a Extremadura. Por eso vamos a votar a favor de esta propuesta de pronunciamiento de Izquierda Unida para derogar el decreto y también, como algo importante, iniciar el proceso de negociación con todas las partes implicadas y, como usted decía, incluidas las comunidades autónomas. Espero que el grupo que sustenta al Gobierno también apoye esta propuesta tal y como la presenta Izquierda Unida, porque si no, no tendría sentido, después de escuchar esta mañana al consejero, que ha cargado claramente sobre el Gobierno central e incluso ha dicho que esta no es la reforma que necesita este país y Extremadura. Sean coherentes y no tengan un discurso aquí y otro en Madrid. Y así, porque si seguimos así, no conseguiremos nada para Extremadura. Lo que haremos será seguir perjudicándola. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por tiempo de 5 minutos también, tiene la palabra el señor Rodríguez Osuna. Bien, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, lógicamente va a votar a favor, pero no sin antes recordar, señor Escobar, la de veces en estos 2 años que hemos tenido numerosas propuestas exigiéndoles al Gobierno central que diera en marcha atrás de sus planes y siempre hemos sido generosos con el Gobierno de Extremadura, retirando nuestra iniciativa o aceptando las enmiendas bajo el convencimiento que el Gobierno de Extremadura iba a tener capacidad de cambiar el marco legislativo que estaban poniendo en marcha. No sé si lo recuerda usted. Es que aquí en esta Cámara hemos debatido sobre esto, los otros 4 modificaciones legislativas, el Real Decreto Ley y el proyecto de ley, hemos discutido ya en 2 años 12 veces, al menos, que me conste a mí. Con lo cual, ahora llega y trae aquí la retirada del decreto. Nosotros la apoyamos. Si es que esto es lo que tenemos que haber hecho hace mucho tiempo. Porque nosotros, en base a la confianza que hemos demostrado con el Gobierno de Extremadura, creyendo que se podía haber traído algo mejor para la región, nos ha demostrado que no. Y mire usted, le voy a explicar yo por qué. Hay que leer solo un poquito el Real Decreto para conocer los objetivos reales de este Real Decreto. En un entorno de caída de la demanda, no se permitirá que se reduzca aún más el funcionamiento de las centrales convencionales de producción de energía eléctrica, singularmente las de ciclo combinado. Es decir, este Real Decreto dice que la primera energía que se venderá y la primera energía que tiene derecho a distribución en red serán las de las centrales de ciclo combinado. En resumen, lo que dice este Real Decreto es que las energías renovables, la eficiencia energética, son malos porque atentan contra el consumo. Y hay una cosa que quiero dejar clara. El déficit tarifario, los 26.000 millones de déficit tarifario. ¿Sabe usted, señor Escobar, cuántos millones de euros de inversión en la pasada legislatura trajo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara en inversiones reales con empresas del IBEX, no empresas de estas de las que nos hacemos la foto y luego no viene un duro de inversión? 8.000 millones de euros. ¿Sabe usted qué significa esto? Que de un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros, 8.000 millones de euros han sido inversiones en la región. Por eso me sorprende mucho que se cargue contra el déficit de tarifa. ¿Alguien se imagina al consejero de Industria de Asturias diciendo que no se dieran subvenciones al carbón en Asturias? ¿O al consejero de Industria de Cataluña, del Gobierno catalán, diciendo que no se dieran subvenciones al automóvil porque cargan el déficit de tarifa en España? Es de lo único que nos hemos beneficiado los extremeños en todos estos años. Por primera vez, el déficit de tarifa lo pagaba el conjunto de los españoles y las inversiones venían a Extremadura. Por primera vez teníamos la excepción en la regla. Y por eso creo que es importante que quede claro de que solo hay una manera, la retirada de este Real Decreto y la tramitación con un proyecto de ley donde cada una de las energías tenga un precio acorde al coste de la producción energética. Ese es el truco. Esa es la reforma energética que tenía que haber hecho este Gobierno o cualquier Gobierno de España para afrontar el déficit tarifario. El precio de la energía en función del coste de generación. Ese es el truco.
eliminar todas aquellas trabas que se ponen por delante. Mire usted, yo quiero decir una cosa también para dejarlo claro. Es cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro Miguel Sebastián aplicó un recorte en el 2010 en la fotovoltaica. Lo que obvia el consejero y lo que obvian los miembros del Grupo Parlamentario Popular en este debate es que este recorte solo se aplicaba durante 3 años, 2011, 2012 y 2013, y que el 1 de enero del 2014, con ese Real Decreto que sacó Sebastián, volvía otra vez a pagarse la prima que se pagaba a la fotovoltaica a las industrias que ya estaban instaladas en Extremadura. Con lo cual, cuando se habla de ciertos detalles, yo creo que hay que poner encima de la mesa todos los datos, porque si no, no estamos engañando. Y por cierto, y termino, ojalá silencio, señorías, vengan muchas inversiones a Extremadura a costa del resto de los españoles, porque esta región ya ha puesto mucho de su piel y de su pellejo para el resto de España. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Osuna. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes ya, señorías. Gracias, señor presidente. Mire, señor Rodríguez Osuna, usted aprovechó ahora esta intervención para volver a meterse y volver a sacar el déficit y tratar de volverse a poner de perfil. Antes de continuar y contestar a la propuesta de pronunciamiento que hace Izquierda Unida a través del señor Escobar, permíteme que le voy a leer una frase sobre el déficit de tarifa. Se está convirtiendo en un factor de inestabilidad no solo para el sector eléctrico, sino para la imagen internacional de España. Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio, diciembre de 2010. En España tenemos una circunstancia diferencial, como es el elevado déficit tarifario que se viene acumulando desde el año 2000. Hoy estamos en una situación de insoportable déficit tarifario. José Luis Navarro, consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, mayo del 2008. Así podría seguir con muchas frases y la situación que había y la que se ha heredado. Pero bueno, hoy estamos aquí, es tarde, voy a ser muy breve y me voy a ceñir a la propuesta de pronunciamiento que nos presenta el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sie. Nos parece razonable, lo hemos dicho esta mañana y no voy a repetir los argumentos. Compartimos el 100% de los argumentos que se han escrito aquí y, como ha anunciado el señor consejero esta mañana desde la tribuna, la única vía que queda es la judicial, interponer el recurso. Por eso nosotros presentamos una transaccional que hago llegar al señor presidente, donde pedimos suprimir el punto 1 porque la vía del diálogo ya está agotada. Esa ya no tiene mucho sentido porque desde el Gobierno nos consta que se ha intentado por todos los medios. Yo creo que lo hemos expuesto todos los grupos parlamentarios. Esta misma mañana, en la citada comparecencia del señor consejero, nuestros argumentos sobre la reforma del sector energético, una de cuyas medidas es la aprobación de este decreto que ustedes piden derogar ahora. Yo quiero dejar claro que es necesario reformar el sector eléctrico, el sector energético. Nosotros lo mismo lo hemos demandado muchas veces, incluso desde esta tribuna, porque la regulación que se está haciendo en el Ministerio, toda la normativa que se está aprobando hasta ahora, no gusta prácticamente a nadie, ni a nosotros ni a ninguna comunidad autónoma. Tampoco voy a insistir sobre de quién es la culpa del déficit, lo he dicho antes, pero aquí paro, porque creo que lanzarnos reiteradamente reproches sobre las culpas, sobre los errores, no ayuda a nadie. Y es un error, y perdone que le vuelva a interpelar al señor Rodríguez Osuna, cuando aquí se ha invertido tantos millones y eso contribuyó a generar ese déficit de tarifa, tampoco está haciendo un favor a Extremadura, tampoco, porque cuando vamos a Madrid a pedir, no, ya tenéis ahí los 8.000 millones. Eso puede ser muy peligroso. Señoras y señores diputados, yo esta mañana pedía unidad, porque eso nos fortalece. El discutir nos puede llevar, y perdone que utilice símil, como a esos dos conejos del campo que escuchaban los ladridos de dos perros venir y cuando se acercaban iniciaron una discusión
sobre si eran galgos o eran podencos. Mientras tanto vinieron los matines y se los comieron. Por eso, señorías, busquemos soluciones, porque lo hecho está, y vamos a mirar a futuro. Es cierto, señor Escobar, que este Real Decreto perjudica a Extremadura, que el Gobierno de España no contó con las comunidades autónomas, con ninguna, que no se tuvieron en cuenta las alegaciones de estas. En el caso de nuestra tierra ya se presentaron las 82 alegaciones y múltiples reuniones que no consiguieron que las propuestas fueran tenidas en cuenta para incluirlas en ese Real Decreto. Mire, señor Escobar, yo creo que ya se intentó a través del diálogo que el Ministerio modificara este Real Decreto, pero no fue posible. Por lo que, como le decía antes, no queda otra vía que la judicial, el recurso de inconstitucionalidad. Por eso le hemos presentado esta transaccional, suprimiendo el primer punto de su propuesta de pronunciamiento y manteniendo el segundo, con el que estamos totalmente de acuerdo, porque ya lo venimos haciendo desde hace tiempo, tanto desde el Gobierno como desde el Grupo Parlamentario. Sí compartimos, como le digo, totalmente la segunda parte, en la dictada al Gobierno de España que inicie el proceso de negociación con todas las partes implicadas, entre ellas, por supuesto, las comunidades autónomas, y claro que estamos de acuerdo, porque eso al final es lo que venimos pidiendo desde el Gobierno y nosotros, el Grupo Parlamentario que lo sustentamos. Por las razones expuestas, espero que acepten esta enmienda y que una vez más salga una voz de esta Cámara única y firme defendiendo los intereses de nuestra tierra, porque estoy seguro que eso es lo que quieren los extremeños, para eso nos pusieron a todos donde estamos. Nada más y muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Domínguez. Para cerrar el debate, señorías, el autor de la iniciativa, el señor Escobar, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Bueno, en primer lugar, tengo que decirle que es que la transaccional desvirtúa por completo la propuesta que hacemos. Es que la raíz de la propuesta es que ese texto sea derogado, que se quite del medio. Y después, obligatoriamente, hay que abrir un proceso de negociación. Entonces, lo siento muchísimo, pero de verdad que es que si acepto ese punto, entonces queda prácticamente como una especie de recomendación que hacemos al Gobierno. No, yo quiero que la voluntad de la Cámara extremeña, que representa al pueblo extremeño, le diga claramente al Gobierno de la Nación, al señor Soria, que ese decreto no nos gusta, que no sirve. Y podemos repetir otra vez todo el debate de por qué no sirve. El sistema eléctrico español se había convertido en un caos. Yo creo que un caos organizado. Pero es que ahora, después, ese caos está mejor organizado todavía al servicio de las grandes eléctricas, que son los únicos que ganan con esto. Porque con todo lo que se desarrolle en las leyes y las órdenes que quedan pendientes, como decía esta mañana el señor consejero, después del decreto ley, es que no ganamos nada. Pierden los usuarios, pierden las industrias consumidoras de energía, pierden los productores de las renovables. Los únicos que ganan son las 5 grandes, que siguen siendo los dueños de las grandes generadoras, de la gran hidroeléctrica y de la nuclear. Son los únicos que siguen ganando. Entonces queremos, primero, que quede claro que no queremos ese decreto y a partir de ahí se organiza todo. Y por supuesto que es necesario un proceso de negociación en el que estén todas las comunidades. Mire usted, esta iniciativa va a ser propuesta de Izquierda Unida desde todas las comunidades autónomas entre las que tenemos presencia. Entonces, bueno, pues yo estoy seguro que no va a ser solo en esta comunidad en la que salga la propuesta de que sea derogado. Si después el Gobierno de la Nación no deroga el decreto, a pesar de que le lleguen peticiones de todas las comunidades autónomas, eso forma parte de su responsabilidad. Pero esta iniciativa va a llegar de todas partes, de todas las comunidades autónomas en las que estamos presentes, con los argumentos iguales, porque el decreto nos pega a todos por igual. A uno les fastidia desde un punto de vista, a otro les fastidia a otro. Fastidia a los consumidores de energía y fastidia a los productores. Yo creo que a nosotros nos fastidia especialmente. A nosotros nos hace la puñeta más que a los andaluces, que a los valencianos, que a los madrileños. Pero yo creo que este decreto solo beneficia a los consejos de administración de 5 grandes empresas. Y quizá algunos políticos que dentro de un tiempo, atravesando esa puerta giratoria, estarían en alguno de esos consejos de administración. Pero el pueblo soberano sale perdiendo con esto. Todos los ciudadanos perdemos. Y todos los que queremos un sistema energético que sea sostenible, económica y ecológicamente, que sea solidario, que no sea depredador. Yo creo que el desequilibrio entre los beneficiados y los perjudicados es tan grande que justifica que desde la Cámara extremeña pidamos su retirada. Nada más, muchas gracias. Tampoco he consumido mi tiempo, espero que me lo reconozcan y se animen a votarlo. Nada más. Muchas gracias, señor Escobar. Rechazada la enmienda
Rechazada, señorías, la enmienda transaccional por el autor de la iniciativa, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de pronunciamiento con el texto original. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 62, ninguno en contra, ninguna abstención. Hay que sumar el voto delegado que tiene el señor García, con lo cual son 63 votos a favor. Se aprueba la propuesta de pronunciamiento y, agotado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.